We are Chile. For us, each day is an adventure. The adventure of learning, the adventure of growing, of harnessing new talent. We are a young country, but one that has come a long way. It has not always been easy. Our character has been forged by challenges, and we're proud of what we have built together. You know us. You know what we're talking about. We're talking about confidence and the future we're building today. We're talking about strength, transparency, and a country with a vision of international integration, with you as a partner. An ideal partnership for your project to thrive. With talent, with creativity, with leadership. We are Chile, the platform in Latin America for global business. Let us make your next project happen. Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Sin ninguna duda, la pandemia ha cambiado el escenario económico y social alrededor de todo el mundo. La economía post-COVID llegará de la mano de una nueva mirada a la forma en que pensamos el futuro y también a la forma en que hacemos negocios. Hoy, más que nunca, nuestro país necesita reactivar sus proyectos de inversión. Esto porque mientras más inversión exista, más actividad económica habrá y más pequeñas y medianas empresas venderán sus productos y prestarán sus servicios. Y también más empleo existirá para todos nuestros compatriotas. Eso nos empujó como Ministerio de Economía a organizar, en conjunto con Invest Chile, este seminario de inversiones Elige Chile, con el objetivo claro de contribuir a que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, puedan emprender o retomar sus proyectos de inversión. Durante hoy y mañana conversaremos sobre las energías limpias como el nuevo motor verde de la economía chilena, también sobre la infraestructura pública de nueva generación y sobre la inversión sostenible en el siglo XXI. Nos acompañarán varios ministros y ministras de Estado. Contaremos además con la colaboración del presidente Ricardo Lagos, también altos ejecutivos de empresas nacionales y extranjeras, así como de importantes líderes del sector privado. Aprovecho de agradecer la participación de cada uno de ellos. Para comenzar, los dejo con las palabras de Su Excelencia, el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Muchas gracias, presidente, por sus palabras, porque Chile tiene y debe ser un socio sostenible para el futuro. Y Chile tiene historia al respecto. Por ejemplo, ocupa el lugar número 33 en el índice de competitividad global, en aspectos tan importantes como la estabilidad macroeconómica, como por ejemplo las instituciones financieras, las instituciones en general, políticas, la infraestructura. Y eso ha significado que en Chile progresivamente en las últimas décadas ha ido allegando inversión extranjera directa muy por sobre el resto de los países de América Latina. De hecho, nuestro modelo de desarrollo, nuestro crecimiento económico va fuertemente correlacionado con la inversión extranjera directa que ha ido llegando a nuestro país. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo una serie de acciones para que esa inversión, la inversión extranjera directa y también la inversión nacional, llegue a puerto lo antes posible. Estamos acelerando los procesos, estamos modernizando los procesos, estamos digitalizando el resto de los procesos, estamos integrando en un único sistema toda la línea de seguimiento que sigue los permisos de cada uno de los proyectos, siempre, por supuesto, respetando la normativa ambiental, las participaciones ciudadanas y nuestro patrimonio, que es lo que finalmente le va a dar sostenibilidad a todas estas inversiones. Hemos trabajado mano a mano con Invest Chile, en poder ir atendiendo y poder simplificando, explicando cómo son los procesos de inversión en nuestro país. Y el resultado es que cada día llega más inversión a Chile. Incluso durante la pandemia hemos visto que se han ido incrementando el número de proyectos de inversión que se están desarrollando y se ha ido incrementando también el interés internacional por invertir en nuestro país. Y seguiremos trabajando en esta línea porque el modelo de desarrollo chileno exige inversión tanto extranjera como nacional. ¿Y en qué se ha ido generando esta inversión en el tiempo? Básicamente en inversión en minería, también en servicios financieros, en servicios básicos, en distintas infraestructuras, pero eso también puede cambiar. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos viendo en Chile
Otro tipo de inversión extraordinariamente importante que va a cambiar la economía del futuro, que es la llegada de la inversión en industrias tecnológicas y digitales. Ya están llegando a Chile industrias tan importantes, empresas tan importantes como Microsoft, Google, Oracle. Tenemos en los próximos 5 años inversiones de más de 4.500 millones de dólares en empresas de primer nivel tecnológico mundial. ¿Y eso qué significa? Que va a generar más oportunidades para todas las empresas del país. Chile se va a transformar en el Silicon Valley de América Latina. Ese es nuestro objetivo y estamos colaborando para que eso ocurra. Esto también responde a la necesidad de muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Durante toda la pandemia se han ido acelerando los procesos de digitalización. En el año pasado, 2020, digitalizamos a más de 220.000 empresas desde el Ministerio de Economía. ¿Qué significa eso? Significa que empresas que antes ni se relacionaban ni vendían sus productos por Internet, hoy lo hacen. Le han perdido el miedo a la pantalla. Y eso significa más oportunidades para ir equilibrando la balanza de oportunidades en Chile, que es tan importante para poder hacer una economía sostenible para todos. ¿Y por qué estas empresas internacionales se han venido a instalar a Chile? Por varios motivos. Primero, hay una historia de institucionalidad, de resguardo, de respeto a la inversión extranjera, pero también es porque en Chile se están generando una nueva revolución que tiene que ver con las energías limpias, con las energías renovables no convencionales. Está la energía eólica, la energía solar, que son aquellos proyectos que más han crecido durante los últimos meses. También tenemos el hidrógeno verde, la descarbonización del aire en el extremo austral. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre que no solamente cuidamos el medio ambiente, que es extraordinariamente importante, sino que además el 90% de los costos operacionales de los data centers, de estas empresas de alto nivel de tecnología a nivel internacional, el 90% de sus costos operacionales son en energía y lo que quieren es tener una carbono neutralidad, es decir, utilizar energías limpias. Y Chile les ofrece esa posibilidad. Y también estamos observando que la infraestructura del siglo XXI va a ser una infraestructura distinta, va a ser una infraestructura más integradora, va a ser una infraestructura que favorezca todas las cadenas logísticas hacia los puertos. Y es por eso que nuestro gobierno está empujando con mucha fuerza una infraestructura pública equivalente a 34.000 millones de dólares en los próximos años, que va directamente en esa dirección. Aquí también se incorporan lo que es el 5G, lo que es la fibra óptica continental y transcontinental. Todo aquello colabora con un país más integrado, con más oportunidades, con mayor nivel de tecnología y siendo entonces una plataforma logística de América Latina para todo el Asia-Pacífico. Por eso que Chile tiene que ser un socio sostenible para el futuro. Chile es un país pequeño, extraordinariamente abierto al mundo. Tenemos 29 tratados de libre comercio con 70 países, además 38 tratados de protección de inversión extranjera. Chile es un país que respeta y que cautela la inversión. De hecho, en toda la discusión constitucional que estamos llevando a cabo de manera institucional en nuestro país, uno de los ejes fundamentales desde el cual está circunscrita la discusión es el respeto irrestricto a los tratados internacionales, dentro de los cuales está el respeto a la propiedad privada, el respeto a la inversión extranjera y a todo el marco legal que los rige. Por lo tanto, sigamos avanzando en esa línea. Existen buenas noticias y existen buenas oportunidades para invertir en Chile. Por eso los dejo con Andrés Rodríguez, director de Invest Chile. Muchas gracias, ministro. Sin duda, el año 2020 fue un año sumamente difícil para la economía mundial y la inversión extranjera no fue la excepción. En el caso de Chile, las cifras más recientes que abarcan hasta octubre nos muestran un decrecimiento de un 29% respecto del mismo periodo del 2019, equivalente a 8.000 millones de dólares, cifra que marca un quiebre en la tendencia al alza que veníamos experimentando hace 2 años. A nivel global, los flujos de inversión cayeron en torno al 50% y solo en el primer semestre las cifras de los países pertenecientes a la OCDE se contrajeron en un 74%. Pero a pesar del contexto complejo que nos ha tocado vivir, los inversionistas extranjeros siguen pensando en Chile para el desarrollo de sus operaciones. Esto gracias a las condiciones y oportunidades que ofrece nuestro país y también a una mirada que va más allá de la coyuntura, visión que apunta a un compromiso a largo plazo con la recuperación de nuestra economía y el desarrollo de nuevos negocios. Hoy nos enfrentamos a un escenario global en el que ya visoramos las primeras señales de recuperación. Chile, al igual que todas las economías emergentes, enfrenta el desafío de retomar la senda del crecimiento y el desarrollo. Y en esa tarea,
la inversión extranjera directa está llamada a jugar un rol clave. En este punto me gustaría ser sumamente claro. Chile necesita y necesitará inversión extranjera directa para seguir creciendo. Generar las condiciones y oportunidades para atraerla es una tarea tanto del mundo privado como del público. Chile trabajamos intensamente en articular ese esfuerzo. ¿Qué efectos vimos en la cartera de Chile en el último año? Permítame que me tome unos minutos para comentarles en qué ha estado trabajando la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, con el fin de entregarles una idea más concreta del interés de los inversionistas foráneos en nuestro país. Durante el año 2020, la agencia gestionó más de 495 proyectos de inversión en distintas etapas de desarrollo que van desde antes de la edición final hasta su materialización instalándose en el país. Este número, la cantidad de proyectos, representó un alza de un 20% respecto a 2019. Si hablamos de montos, equivalen a una inversión estimada de más de 21.000 millones de dólares, un 23% más que el 2019. Y lo más importante, representan la creación de 14.000 nuevos empleos potenciales para nuestro país. La crisis que vivimos ha implicado la generación de oportunidades en sectores que han sido cruciales para nuestra vida en pandemia. Y esto se refleja también en nuestra cartera de proyectos. Nuestro portafolio está liderado por iniciativas del ámbito de los servicios globales y tecnología, especialmente en lo que se refiere a la instalación de data centers necesarios, por ejemplo, para que podamos trabajar desde nuestra casa utilizando la tecnología cloud. Hay que considerar, como señaló el ministro Palacios, que en los últimos 3 años Chile se ha posicionado como un hub digital en América Latina. Chile trabaja actualmente en más de 20 proyectos para el desarrollo de data centers en el país, con una inversión potencial de más de 2.000 millones de dólares. Desde el año 2017 hemos gestionado y apoyado la instalación de infraestructura tecnológica de actores clave del sector, como Microsoft, Google, Amazon, Huawei y Ascenty, entre otros. De igual forma, este año han aumentado los proyectos ligados a la industria alimentaria, ya no solo en la producción de alimentos tradicionales, sino también en áreas como FoodTech, que permite una producción más limpia y eficiente, el sector de alimentos e ingredientes funcionales y el de innovación para los alimentos del futuro, destinados al consumo de mercados cada vez más exigentes y sofisticados. Asimismo, contamos con un gran número de proyectos del sector de energía, especialmente en el área de energías limpias. Chile cuenta con un reconocido potencial que lo ubica como el mejor país emergente para invertir, lo que fue ratificado por el ranking Climate Scope de Bloomberg, aparecido hace solo semanas. Sin duda, es un sector donde Chile seguirá estando a la vanguardia en los próximos años. Desde el año pasado estamos ejecutando una agenda de trabajo con el Ministerio de Energía para la promoción de oportunidades como el desarrollo del hidrógeno verde, donde ya tenemos empresas extranjeras instaladas y con operaciones avanzadas en nuestro país. ¿Cuál es el origen de los proyectos de nuestra cartera en InvestChile? Los principales montos de inversión corresponden a empresas provenientes de Estados Unidos, Canadá y China. Y si miramos la cantidad de iniciativas de inversión, nos encontramos de nuevo con compañías de Estados Unidos liderando la lista. Pero sumamos empresas de Argentina y Brasil, lo que es sumamente interesante, porque da cuenta del interés que genera Chile también en la región. Ahora bien, ¿qué está haciendo nuestro país para atraer inversión extranjera? En los últimos años, Chile ha robustecido su capacidad para atraer inversión extranjera. A través del Ministerio de Economía y con la creación primero de InvestChile y luego de la oficina GPS, hemos afianzado una estructura que está en los estándares de la OCDE y que nos permite acompañar, como señaló el ministro, cada proyecto de inversión en sus distintas etapas de desarrollo, desde que es solo una idea hasta la toma de decisión, obtención de permisos y posterior materialización. La pandemia nos obligó a cambiar nuestra manera de trabajar, a buscar nuevas formas de atraer inversiones y, sobre todo, a apoyar de manera más cercana a aquellas empresas extranjeras que ya están instaladas en Chile y cuyos proyectos se encontraban en marcha. Nuestro principal objetivo era que esas compañías no detuvieran sus planes de inversión. Y lo conseguimos, gracias al esfuerzo y la capacidad de adaptación de nuestro equipo, así como el apoyo permanente de los equipos de trabajo de los distintos ministerios y servicios. InvestChile es una agencia que tiene su foco en la promoción proactiva de nuestro país como destino de inversiones. Esto quiere decir que además de apoyar activamente la inversión que llega de forma natural, vamos a buscar proactivamente a aquellas empresas que tienen potencial para invertir en Chile, pero que aún no han comenzado a mirar hacia acá. ¿Y cómo lo hacemos? En una primera etapa, y a través de procesos de Business Intelligence, detectamos a compañías con características especiales, cuyo sector y tamaño coincide con las oportunidades que el país ofrece. Luego, tanto a través de contactos directos y uso de nuestro network internacional, como estrategias de marketing digital, las abordamos con una propuesta de valor desarrollada especialmente para su negocio. Posteriormente,
establecemos conversaciones directas con los CEO y tomadores de decisión para hablar de negocios y ofrecemos el trabajo de la agencia. Esto incluye coordinar agendas de reuniones con actores públicos y privados, entregarles información sobre la disponibilidad y costo de profesionales, analizar terrenos que cuenten con las condiciones para el desarrollo de su proyecto, informes de disponibilidad de energía requerida, revisión de aspectos regulatorios, entre otros análisis y gestiones que coordinamos con los distintos ministerios sectoriales. La idea es que cada empresa inversionista reciba una asesoría especializada para acelerar su decisión y que luego cumplir con todos los pasos que determina la normativa se instale en el país. Una vez instalados, los seguimos acompañando para apoyar su reinversión y el crecimiento de su negocio en Chile, lo que llamamos Aftercare. Antes de concluir mi intervención, me gustaría enfatizar que cuando hablamos de inversión extranjera directa, no nos referimos solamente al ingreso de divisas al país, sino a su aporte para el cierre de brechas en sectores donde necesitamos acelerar nuestro desarrollo, a la transferencia de nuevas tecnologías e investigación, a más capacitación para nuestros trabajadores, a la dinamización de sectores donde hacen más falta actores y especialmente a la creación de nuevos puestos de trabajo. Los invito a que trabajemos juntos, conversemos sobre sus iniciativas en Chile. Estamos seguros de que podemos hacer que sus proyectos de inversión se concreten en un buen negocio para su empresa y para nuestro país. Muchas gracias y buenos días. Sin ninguna duda, la sostenibilidad es uno de los principales desafíos que los países emergentes enfrentan. Compatibilizar el crecimiento con una mejor convivencia con el medio ambiente y generar bienestar para los ciudadanos representa uno de los principales objetivos que tenemos que abordar como sociedad. ¿Qué estamos haciendo al respecto y qué importancia tendrá la inversión sustentable en los próximos años? Escuchemos ahora lo que el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kup, nos puede contar al respecto. Inmediatamente a continuación, escucharemos a Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Capital, que compartirá su visión con nosotros. Por último, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, será el moderador de un interesante panel sobre este tema. Adelante, ministro Kup. El Ministerio de Ciencia nace recientemente para poner el conocimiento al centro del desarrollo. Para ello debemos aumentar nuestras capacidades de investigación. Debemos, además, vincular esas capacidades con actividades sociales y actividades económicas. Para hacerlo, necesitamos establecer alianzas público-privadas que puedan maximizar el impacto de esas actividades en temas tan necesarios como la inteligencia artificial, el manejo de datos, en los cuales ya hemos puesto en marcha una política de inteligencia artificial y un observatorio de datos, y en otras áreas como energías renovables e hidrógeno verde. También en áreas en las cuales nuestros emprendedores han puesto en marcha proyectos muy atractivos en temas como biotecnología, tecnologías digitales, robótica, materiales y muchos otros, donde hemos visto un crecimiento sustantivo en los últimos 8 años. Finalmente, nuestras excelentes capacidades de investigación pueden brindar apoyo de calidad a los centros de investigación también que tienen las empresas con fines productivos. En un momento difícil, pero también de grandes oportunidades, queremos invitarlos a ser parte de esta transformación. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este seminario organizado por el Ministerio de Economía. Agradezco al ministro Lucas Palacios, que hizo la introducción a este seminario, y a Invest Chile por haberlo organizado, para que podamos conversar
sobre las inversiones sostenibles y por qué Chile es un lugar donde realmente se pueden hacer inversiones para el futuro. Estamos viviendo tiempos realmente muy complejos. Uno pensaría que después de la crisis social que hemos tenido, de la pandemia, de la crisis económica, estamos viviendo una crisis hídrica también importante. Uno podría pensar que Chile está perdiendo atractivo, está dejando de ser un lugar bueno para invertir. Sin embargo, con mucha confianza, uno puede decir de que Chile sigue siendo el país más atractivo para invertir en América Latina. Es cierto que parte de la labor no la hacen tan difícil nuestros países vecinos, donde también hay muchas dificultades, pero Chile ha logrado demostrar con los años cómo ha logrado progresar, cómo ha logrado hacer innovaciones y realmente seguir siendo una plataforma para invertir, y no solo para invertir mirando en nuestro propio mercado y país, sino que desde Chile mirando al mundo. Hay muchas cosas que se están haciendo en innovación que yo creo que son muy importantes de destacar y que las van a poder ver incluso en el siguiente panel con las experiencias que están habiendo en este país en materia, por ejemplo, de energía. Chile es un país que ha venido progresando rápidamente en innovación energética. Hemos ido cambiando la matriz de producción de energía para poder ir pasando cada vez a tener una porción más relevante en energías renovables, y con ello entonces vamos a ir cambiando la composición de la energía gracias a que somos uno de los países que tiene el mayor atractivo para generar energía solar en el mundo. La energía solar era muy cara hace algunos años, ha bajado su costo y hoy día se ha convertido en algo que lo vemos en los campos, lo vemos viajando al norte, lo vemos viajando al sur, cómo se han ido desarrollando plantas de generación de energía solar que han bajado significativamente el costo, y eso hace que se puedan hacer más atractivas las inversiones que se hagan en este país. Ahora, uno podría también pensar que la inversión en energía tiene solamente el impacto en el costo y en la fuente de contaminación. Pero la verdad es que eso es un factor clave para ser un país que pretende estar abierto a la economía mundial y poder exportar desde Chile hacia cualquier parte del mundo. Los mercados del mundo están siendo cada vez más exigentes respecto de un tema que es muy relevante, que es seguir la huella de carbono. ¿Qué contaminación ha generado este producto que me estoy comiendo en tal parte del mundo? Chile es hoy día un gran exportador de cerezas, por ejemplo, y las cerezas son consumidas en forma muy abundante en China. Ahora, el consumidor, cada vez más sofisticado, quiere saber o va a querer saber si para consumir esta cereza que viene de Chile contaminó mucho o contaminó poco, si se usó mucha energía, qué fuentes de energía se usaron. Y la verdad es que la preocupación que Chile ha tenido de convertir su matriz energética va a tener un impacto a mediano y largo plazo en muchas industrias que van a poder seguir produciendo desde Chile para el mundo con unas fuentes de energía que van a poder generar una trazabilidad acorde con los estándares que la sociedad está generando. Otro tema que también es muy relevante es cómo en Chile han ido mejorando los gobiernos corporativos. Las empresas en Chile han ido aprendiendo. Hemos tenido casos de abusos, hemos tenido casos de escándalos corporativos que no son muy distintos a los que han pasado en muchas partes del mundo, pero que nosotros creíamos que en Chile no iban a pasar, pero también han ocurrido. Y parte de la virtud que ha tenido nuestro país ha sido ir aprendiendo de esos escándalos, ir aprendiendo de las dificultades que hemos tenido y ir fortaleciendo las estructuras de gobierno de las compañías que se establecen en este país y desde Chile producen hacia el resto del mundo. Políticas de compliance, políticas de cumplimiento de las normas, de los estándares exigidos en Chile y en el extranjero, son elementos básicos que las compañías tienen que ir desarrollando, conceptos que hoy día también la sociedad requiere, como la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la inclusión. Tenemos en Chile una ley de discapacitados que permite a las empresas contratar dentro de su planta laboral gente que tiene discapacidades, y hay beneficios para las empresas que incorporan discapacitados en sus compañías. Son cosas que se han ido haciendo que hacen que el país como un todo sea más maduro y más sustentable. Otro elemento que también es muy relevante, que es una lección de la pandemia y que la podemos destacar, es que ha pasado ya casi un año desde que partió la pandemia, en realidad nosotros estábamos enfrascados en una discusión de jornadas laborales, de horarios de trabajo, de cómo íbamos a trabajar en una forma u otra, y de un día para otro un porcentaje muy alto de la ciudadanía de este país y del mundo se tuvo que ir a trabajar a su casa. Hemos aprendido que hay tecnología, que hay herramientas que nos permiten trabajar desde la casa con flexibilidad de horario, por ejemplo. Y hoy día
ustedes ven que esta discusión de la jornada, de cuántas horas al día y cómo se trabaja, en realidad en un mundo de tecnología y de comunicaciones, en realidad no es el punto relevante. El punto relevante es cómo generamos las condiciones para que la gente se pueda adaptar y trabajar desde sus casas. Y lo que aquí definitivamente pasó, y en realidad no es virtud a lo mejor solo de Chile, es que la ciudadanía en Chile aprendió que podía hacer muchas cosas que antes no se imaginaba. El ahorro de tiempos de desplazamiento para muchas actividades que uno antes tenía que ir físicamente, que hoy día se hacen perfectamente usando las tecnologías porque hemos aprendido a vivir con esas tecnologías. Entonces, a pesar del drama de la pobreza que ha sido fuerte, provocado por la pandemia, de todas las industrias que se han quedado sin actividad, como por ejemplo la del turismo, realmente en el proceso hemos aprendido a vivir de una forma distinta, hemos aprendido a convivir de una forma distinta y eso sin duda nos genera una fortaleza como país hacia el futuro. Pasamos un proceso también político complejo. Creíamos hasta mitad del año 19 de que Chile estaba a punto de ser el centro de América Latina para muchas cosas, entre otras para el mercado financiero. Estábamos trabajando en un proyecto para crear en Chile un centro financiero para la región, que todavía sigue avanzando a cierta velocidad. Y de pronto nos enfrentamos a una discusión institucional muy profunda. Esa discusión institucional que en algún minuto generó violencia, generó una situación que en la imagen internacional puede no haberse visto muy bien, se canalizó a un plebiscito que ocurrió en octubre pasado, que dio una muestra de civilidad muy sorprendente, sobre todo cuando vemos que a lo mejor el país más desarrollado del mundo se demora semanas, meses en concluir el epílogo de una elección presidencial, y aquí en Chile, en realidad, en 3 o 4 horas desde que se cerró el proceso eleccionario, se había contado los resultados, no había habido ningún tipo de desorden, pudimos votar en forma disciplinada y se optó mayoritariamente por el camino de desarrollar una reforma constitucional que está en proceso de implementarse. Vamos a tener ciertas incertidumbres porque la reforma constitucional nos genera unos meses en que vamos a estar discutiendo qué ponemos y no ponemos en la reforma, pero lo que ha quedado de manifiesto en forma muy clara es que en Chile hay un porcentaje muy alto de la ciudadanía que quiere seguir progresando en orden y paz, porque ya lo vivió, ya sabe lo que es vivir en un país que está continuamente progresando. Por lo tanto, hay, como en todas partes del mundo, posiciones extremas, hay grupos que de repente alientan situaciones de violencia. Sin embargo, tenemos claro que en Chile hay una gran mayoría que probablemente cuando elija a quienes los representen para la convención que va a redactar la nueva Constitución, va a haber una mayoría razonable que va a hacer los cambios que Chile necesita hacer para tener una nueva era de futuro y para que el año 2021 sea el año que marque la dada vuelta a una nueva era de progreso y crecimiento que esperamos que dure al menos por los próximos 30 o 40 años. Son parte de las cosas que están siendo desarrolladas en estos tiempos y que llevan a que en Chile haya también empresas de distintas índoles, y van a ver ustedes en el panel siguiente que hay inversiones de empresas del mundo de la tecnología que siguen eligiendo a Chile como su centro de operaciones. Hay empresas del mundo del consumo básico que siguen operando en Chile. Sigue llegando inversión de distintas partes del planeta. ¿Por qué? Porque cuando se mira el mapa de América Latina, la verdad es que Chile sigue siendo el país con mayor estabilidad económica, con mejores reglas del juego y con mayor orden interno para poder invertir. Tenemos desafíos relevantes también en el ámbito de la productividad y es un tema también que va a ser tocado en el siguiente panel. El Estado de Chile tiene que hacerse más productivo. Tiene que lograr proveer servicios y los beneficios sociales que probablemente se van a establecer en la nueva Constitución en forma eficiente. Hoy día también este proceso de aprendizaje de las nuevas tecnologías nos va generando posibilidades de saber cómo trabajar con nuevas herramientas. Y por lo tanto muchos procesos, entre comillas, burocráticos, papelería, documentos que había que presentar, hoy día se pueden hacer por vía electrónica, por internet, y hemos podido aprender gracias a la pandemia, y el desafío que tiene el Estado de Chile es realmente poder implementar todas esas normativas y cambios para poder hacerse realmente productivo. Es probablemente de los avances más importantes que este país va a tener que hacer para poder realmente llegar a esa era de progreso en el futuro. Y por último, creo que es importante destacar lo que pasa en Chile en materia de emprendimiento. Chile es un país
que está floreciendo con miles de emprendedores en distintos temas a lo largo de todo Chile. Hay emprendimientos puros, por ponerle un apellido, y también hay una fuerte fuente de generación de emprendimiento social. Organizaciones y fundaciones que han florecido en Chile y que incluso muchas de ellas se han exportado sus modelos al resto de América Latina y que han desarrollado formas profesionales de resolver problemas sociales de la gente. Es un proceso donde en Chile hemos podido convertir multinacionales del desarrollo social con fundaciones que hoy día no están solo en Chile, sino que están en toda América Latina. Para nombrar algunas, está Techo, está Coaniquem, América Solidaria, Teletón. Son modelos de desarrollo privado de la sociedad civil para resolver problemas sociales de la comunidad que incluso se han podido exportar hacia el resto de la región. Y en materia de emprendimiento puro, tenemos varios casos generados en Chile y que han saltado ya en forma global, casos como Corner Shop, como Notco, como Paperless, compañías que se desarrollaron en Chile y que hoy día ya son globales, ya están proveyendo servicios en todo, prácticamente expandiéndose a todo el mundo, y que van a seguir ocurriendo. La fuerza del emprendimiento es el motor más importante para el desarrollo futuro de Chile, porque lo que no le cabe duda a ningún ciudadano de Chile, a pesar de toda la discusión que pueda haber y todas las preocupaciones de lo que va a tener o no va a tener la nueva Constitución, es que la preocupación del Estado de Chile tiene que ser por la parte más vulnerable y más pobre de la ciudadanía. Pero cualquier ciudadano medio que aspira a vivir en algún lugar dentro de los 2/3 de mayor comodidad dentro del país, sabe que tiene que convertirse en un ciudadano autovalente. ¿Qué es ser autovalente? Es que uno se logra valer por sus propios medios para vivir en las condiciones que quiera vivir, tanto consigo mismo como con su familia, e incluso proyectándose hacia la vejez. En Chile tenemos un tema de pensiones que hay que resolver. Vamos a haber quedado después de esta pandemia con un Estado más endeudado, con chilenos que van a haber consumido parte de sus ahorros para las pensiones. Por lo tanto, va a haber que implementar modelos de desarrollo creativos para financiar las pensiones del futuro. Pero tenemos la tranquilidad de que hay miles y tal vez millones de personas que están hoy día sentadas en su casa emprendiendo nuevas tareas en nuevas industrias, algunas en la industria de la tecnología, muchas con capacidad de ser industrias que se proyectan al mundo entero, porque un emprendedor hoy día en Chile sabe que no tiene que pensar solamente en su mercado doméstico, sino que como somos una economía abierta, como somos una economía integrada al mundo entero, cualquier desarrollo de emprendimiento que se haga en este país se podrá hacer para mirar el planeta completo. Y termino diciendo que además Chile tiene como dentro de su fortaleza un mercado de capitales fuerte, que tiene capacidad para financiar los emprendimientos que se quieran hacer en este país. Empresas extranjeras que se vengan a instalar a Chile, no solo, como ocurría en el pasado, tienen que venir con su capacidad de tecnología, su conocimiento del negocio, sino que en el pasado tenían que venir con sus fuentes de financiamiento de una casa matriz que financiaba los proyectos que se hacían en este país. Hoy día en Chile tenemos un mercado de capitales que es capaz de financiar emprendimientos de compañías globales que se establezcan en este país para también proveer servicios y desarrollarse en el mundo completo. Así es que realmente creemos que estamos en muy buena posición para hacer de este país un país que genere fuentes de inversión sustentables, fuentes de inversión innovadoras y que nos ayuden a que la era de progreso que tengamos a partir del cierre del ciclo de discusión constitucional que vamos a tener sea realmente bien sustentado. Vamos a dar vuelta a la historia de Chile el año 2021. Estamos iniciando en el año 2021 el nuevo siglo, como dice un analista en la prensa de hoy, y donde realmente va a haber sido en parte la pandemia, en parte el aprendizaje y la madurez social que va a haber adquirido este país, el haber florecido con las nuevas demandas de lo que la ciudadanía requiere en materias de integración, inclusión y buenas prácticas, y con eso esperamos poder proyectarnos para el futuro y seguir siendo el mejor lugar para invertir en América Latina. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias al ministro de Economía, Lucas Palacio, a Invest Chile, el Ministerio de Economía, por organizar esta conversación. Este panel se va a tratar de un tema muy relevante para el año 21 en Chile, ¿no es cierto?, que es la inversión
sostenible en el siglo XXI. Creo que el próximo año tenemos que enfrentar este desafío de reactivación económica que genera las oportunidades de empleo, de emprendimiento, de asociatividad, que tiene que reemplazar gradualmente, ¿no es cierto?, la asistencia estatal. Y en ese desafío la inversión es el pilar fundamental. En sí mismo es muy importante y también tiene vasos comunicantes con la generación de empleo formal, con las oportunidades de emprendimiento y también con la mayor productividad a través de la inversión en tecnología. Así que ese creo yo un desafío trascendente, y para conversar sobre este desafío nos acompañan 4 destacados panelistas. Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, académico de la UDP, transitando a la Chile, entiendo. María José Montero es socia del Fondo de Inversión de Impacto de Ameris Capital. Luis Vives, gerente general de la operación en Chile, la principal cervecera del mundo, digamos, AB InBev. Y Sergio Rademacher, gerente general o director general de Microsoft y recientemente electo presidente de AmCham. Así que felicitaciones, Sergio. Y antes de las presentaciones, vamos a ver un video de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Huth. Un objetivo clave de nuestra administración es fortalecer el rol de Chile como líder en tecnologías en nuestra región. Y para eso, una de las piezas clave es el despliegue de la tecnología 5G. 5G es una nueva generación de telefonía móvil, pero va mucho más allá que un aumento de velocidad o de capacidad de transmisión de voz y datos. Permite la conexión entre objetos, el Internet de las cosas. De esa manera, junto con mejorar las condiciones de servicio para las personas, contribuye de manera sustantiva a mejorar la productividad en el sistema económico, a través de robótica, automatización, incorporación de inteligencia artificial. Abrimos un proceso de licitación exitoso, con 4 licitaciones paralelas, simultáneas, en distintas bandas para el despliegue con distintos objetivos dentro de lo que se necesita en esta tecnología. Junto con eso, hemos suscrito un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos permite instalar el observatorio 5G. Y eso tiene un gran valor. La tecnología está llegando en buenas condiciones, con una estupenda alianza entre la academia, el gobierno y la industria. El observatorio 5G incluye, por ejemplo, Campus 5G, donde hay experiencias de desarrollo de investigación para construir una base conceptual que sustente esta tecnología, donde hay experimentación para que emprendedores puedan hacer uso eficaz de lo que la tecnología les entrega, para que haya también investigación académica en nuevos desarrollos y finalmente para la transmisión del conocimiento. Es difícil encontrar otras experiencias de incorporación tecnológica en Chile que hayan llegado con todo este soporte para una buena instalación, para sacar de ella el mejor partido, para poder obtener los mejores beneficios y con eso mejorar la vida de las personas y hacer un país más productivo, más desarrollado y seguir en esta senda del liderazgo tecnológico. Bueno, partiremos con una presentación de cada uno de nuestros invitados. Vamos a partir por Rafael Berguán, que va a hacer una mirada más general del tema de la inversión en Chile, de su estado, de cuáles son las trabas que encuentran los proyectos de inversión para desarrollarse y cuáles son las oportunidades de mejorar el marco institucional por donde pasan los proyectos de inversión, sin obviamente sacrificar estándares medioambientales, de desarrollo social y estándares de participación ciudadana. Así que, Rafael, adelante. Perfecto, Bernardo. Bueno, un privilegio, un placer estar acá y compartir con ustedes también este panel. Efectivamente, en mis primeros 8 o 10 minutos yo quiero compartir 5 mensajes, los títulos para motivar un poquito la conversación después, desde lo más macro a lo más micro. El primer mensaje es que efectivamente la inversión importa, e importa mucho. Importa porque en realidad Chile no es desarrollado porque es poco productivo, pero la inversión es clave para la productividad, porque como tú decías recién, uno invierte en tecnología, en procesos productivos que son nuevos y de esa manera genera efectos positivos en la productividad. El segundo mensaje
es que el hoy también es fundamental. Y yo el hoy quiero separarlo en dos cosas. Primero, el hoy es la pandemia, la crisis humanitaria que lamentablemente el mundo entero está enfrentando. Probablemente este es el momento de más incertidumbres de la Segunda Guerra Mundial a nivel global y para Chile, de todos modos, desde la crisis de la deuda a comienzos de los 80. Y la incertidumbre nos paraliza. Y por lo tanto la inversión se frena. Entonces este es un momento clave en el que cualquier barrera a la inversión se exacerba en términos del impacto negativo que tiene. Pero yo quiero hacer un segundo comentario a propósito del hoy, que nos saca un poquito de la pandemia, y es que Chile está además a medio camino del desarrollo. Y lo que uno típicamente necesitó durante la primera mitad de ese recorrido es distinto que lo que necesita ahora. Y yo espero que en el panel podamos conversar un poquito sobre eso. Hay que chasconearse un poquito en términos de el tipo de herramientas que no hay que dejar de lado, pero que hay que complementar con otro tipo de políticas. Y ahí quiero hacer un comentario que me parece fundamental. Hasta ahora fuimos capaces de expandirnos como pocos países en la región, con grandes inversiones en unos pocos sectores, en unas pocas regiones. Pero no vamos a ser capaces de cerrar la brecha con Canadá, Alemania y otros países a los que aspiramos si es que no aumentamos la inclusión productiva, es decir, incorporamos a un conjunto de otros inversionistas potenciales en sectores, en regiones que no son tradicionales y que quizás no van a mover la aguja individualmente, pero que en total suman esa distancia que nos separa de Canadá. Y ahí las barreras se hacen incluso más importantes. Mi tercer mensaje es que para mejorar entonces la inversión sustentablemente, como decía Bernardo, aquí yo me voy por los zapatos desde los que estoy hablando, que es la Comisión de Productividad, quiero agarrarme del hecho de que el Estado tiene mucho que hacer. O sea, aquí la regulación es fundamental, por acción o por omisión. Y en este contexto son dos los elementos que quiero al menos en el titular levantar. Problemas en Chile, de acuerdo al levantamiento que hemos hecho en la Comisión Nacional de Productividad, agrupados en incerteza jurídica. No siempre las distintas autoridades interpretan desde la ley y desde la regulación de la misma manera una determinada responsabilidad. Y lo segundo es falta de previsibilidad, que tiene que ver con el hecho de que no solo los privados, muchas veces el mismo Estado no está en condiciones de asegurarte los plazos que te va a exigir para poder aprobar determinado tipo de inversiones. Aquí hay un problema, por ejemplo, con la trazabilidad. No están digitalizados muchos de estos trámites, que para un proyecto de inversión, entre paréntesis, típicos son del orden de 400 en 51 servicios distintos. Y si estos no están digitalizados, ¿cómo puede uno como inversionista, por ejemplo, saber en qué etapa está y cuánto tiempo tiene que esperar, etcétera? Si a eso le agregas la falta de coordinación entre instituciones dentro del Estado, la cosa se dificulta. Estos son problemas globales, ¿eh? Y Chile, como muy bien explicó Guillermo antes que nosotros, tiene un montón de condiciones favorables, pero uno tiene que tratar de resolver los problemas que tiene para poder seguir avanzando. Mi cuarto mensaje, para ir cerrando, es que tengo una mirada, sin embargo, optimista, en el sentido siguiente, porque revisaba ayer que los 15 proyectos informes que la Comisión Nacional de Productividad ya ha entregado, suman 387 recomendaciones de política pública. Y de esas 387 recomendaciones, 258, es decir, 67%, no requieren cambio legal para implementarse. No tiene por qué la autoridad estar de acuerdo con todas ellas, pero Chile tiene la posibilidad de hacer cambios rápidos. Yo no quiero pasar a llevar al Congreso, por favor, pero lo que estoy diciendo es que en momentos como este, en el que la inversión se transforma en algo urgente, y sabiendo que va a seguir siéndolo hacia adelante, el saber que más de la mitad de todas las barreras regulatorias hoy día no requieren cambio legal, sino que son instructivos presidenciales o administrativos, a mí me permite hablar desde un vaso medio lleno. Y mi último mensaje final, para darle el paso a mis copanelistas, es que yo he hablado aquí naturalmente desde la obligación del Estado, pero el sector privado también tiene una responsabilidad fundamental. Y quiero hacer un solo comentario. Acabamos de entregar un informe sobre productividad en el sector construcción. Y lo mismo pasó en un informe que hicimos sobre minería hace 3-4 años atrás, un sector donde los recursos existen. Y tú te encuentras, y ustedes corríjanme o apóyenme después cuando conversemos, te encuentras con una serie de falencias en el ámbito de la capacitación, por ejemplo, en el ámbito del diseño. En el mundo de la construcción, el diseño en un proyecto típico en los países que son benchmark explica un 10% del costo total. En Chile es un 2%. Y el diseño no es el dibujo, tiene que ver con la coordinación y reflexión en torno a las etapas para poder adelantarse a los problemas que siempre van a ocurrir. Si solo ponemos 2% del costo total ahí, estamos dando una señal cultural. Entonces, esas son decisiones que toma el mundo privado. Yo lo dejo esto como para decir que este es un problema público, pero también es un problema privado, y que si no trabajamos en conjunto, no vamos a ser capaces de avanzar más de lo mucho que ya hemos avanzado. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Rafael. Y dado que pone el desafío al sector privado,
Yo creo que uno de los desafíos, ¿no es cierto?, es básicamente incorporar desde el diseño, como decías tú, de los proyectos de inversión, la mirada de la inversión de impacto, que es básicamente una forma de hacer inversión que básicamente pretende movilizar recursos privados con rentabilidad, ¿no es cierto?, para enfrentar desafíos sociales y medioambientales. Y qué mejor que María José para que nos cuente un poco en qué consiste esto y qué potencialidad tiene en Chile. En particular, en el fondo, insisto, eso no pasa por una regulación, creo que incorporar esa mirada, ¿no es cierto?, a no solamente a los proyectos que van directamente a enfrentar un desafío social y ambiental, sino que también a proyectos de inversión, de infraestructura, minero, energético, que incorporen tempranamente la lógica del impacto social, ambiental positivo o negativo, con métricas, con sistemas de trazabilidad, en fin. María José. Gracias, Bernardo, y gracias al ministro, a Invest, al Ministerio por invitarnos a conversar hoy día. La verdad es que a mí estos temas me encantan, creo que son muy relevantes, más que nunca hoy, donde vivimos con estas múltiples crisis, no solo sanitaria, social, económica, medioambiental, y es una crisis o múltiples crisis que nos empujan a cuestionar el rol que hemos venido teniendo los distintos actores dentro de la sociedad. Y tal vez este concepto de la inversión de impacto es una invitación justamente a cuestionar ese rol del sector privado, de ver cómo hemos venido haciendo las cosas y cómo lo podemos hacer mejor, más y mejor. Y en su sentido más amplio, las finanzas sostenibles son ese espacio gris tal vez que hay como entre el concepto que uno tiene del mundo financiero tradicional y la filantropía. Todo ese espacio que hay al medio es la invitación que nos hace este mundo de las finanzas sostenibles. Y que no es otra cosa que empezar a incorporar variables sociales y ambientales y de gobierno corporativo, desde luego, a nuestras decisiones de inversión y de administración de activos. Y en ese gradiente, ¿no es cierto?, en ese espectro de inversiones que vemos, uno va incorporándolo con mayor intencionalidad. Tal vez es en el extremo que aparece la inversión de impacto, como bien la mencionaba Bernardo, que busca invertir exclusivamente en proyectos que, buscando rentabilidad financiera, dan solución a desafíos sociales y ambientales. Entonces, es buscar rentabilidad financiera, buscar resultados de impacto, tener la intención de lograrlos, ¿no es cierto?, y medirlo en el tiempo, porque medirlo es información, medirlo es accountability, es reportar, es dar cuenta. Es que nos preocupe tanto lo financiero como lo de impacto. Y eso no implica, hay muchos prejuicios en esto, esto no implica que sea filantropía, todo lo contrario, esto es una forma de invertir buscando resultados financieros. Y bueno, ¿qué ha pasado en el mundo? Uno ve que esto no es un concepto que nació hoy día, ni ayer, ni hace pocos días en Chile, esto ha pasado a nivel mundial. Hoy día los grandes actores del sector financiero se han involucrado activamente en estos temas porque ven en esto una forma desde lo que el sector privado, desde lo que el sector financiero puede aportar. O sea, aquí yo creo que es importante que tal como decías tú, Rafael, todos tenemos un rol que cumplir. Y quien lo hace desde lo que sabe hacer genera más fuerza y más tracción. Entonces el sector financiero tradicional se ha involucrado en esto activamente a nivel mundial. Han adherido a los principios para la inversión responsable, PRI por sus siglas en inglés, y hoy día las instituciones que han adherido a estos principios mueven 80 trillones de dólares en el mundo. Y yendo más específico a la inversión de impacto propiamente tal, el Global Impact Investing Network, con cifras de este año, establece que hoy día hay más de 404.000 millones de dólares en inversión de impacto en el mundo. Y esto a nivel de distintos inversionistas, o sea, estamos hablando de inversionistas institucionales, compañías de seguros, AFP, family office, endowments, personas individuales que quieren invertir con sentido. Y esa atracción, ese mayor crecimiento se ha ido sentando estos últimos 10 años, diría yo. Y en Chile no hemos estado exentos de este proceso. Yo diría que hace varios años ya que en Chile esto ha ido creciendo. Yo participo también en la CAFI, la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión, y desde ahí, desde hace un par de años que estamos con una agenda para impulsar estos temas, con la idea de incorporar nuevamente aspectos sociales y ambientales en las decisiones de inversión y administración de activos. Y levantando cifras nos hemos dado cuenta que hoy día se administran 318 millones de dólares entre administradoras de fondos, entre 6 administradoras de fondos, con fondos de inversión de impacto exclusivos a eso.
A ver, es un reduccionismo al final, porque uno también podría considerar varios inversionistas que a nivel directo están invirtiendo con impacto, están invirtiendo buscando este triple resultado, como les mencionaba, y ir reportándolo, ¿no? Pero es un proceso que ha ido creciendo, en Chile se está instalando dentro de los miembros de ACAFI. De hecho, tenemos varios que han adherido a estos principios para la inversión responsable también, justamente con la idea de ir caminando en un proceso, de ir incorporando estas variables a las decisiones de inversión. Yo trabajo en una de estas administradoras de fondos, en Ameris. Nosotros hace más de 10 años que estamos invirtiendo a través de fondos de inversión de impacto y hemos visto cómo concretamente se ha podido redirigir, en nuestro caso, más de 14 millones de dólares a través del aporte de 37 inversionistas. Hemos invertido concretamente en 21 proyectos, todos ellos que están resolviendo un desafío social o ambiental en la base de la pirámide en Chile. Es con una lógica empresarial, con una lógica de inversión. Proyectos en el área de vivienda social, de reciclaje, de residuos, de salud, de infraestructura para la educación, de vivienda social. Y que nos ha permitido a beneficiar a personas directamente. O sea, yo creo que el poder que hay detrás del sector privado para apalancar recursos y para incidir en un desarrollo más sustentable es indudable. Y en Chile estamos creciendo, estamos avanzando, pero todavía somos un nicho. Uno ve que 318 millones de dólares en administradores de fondos, todavía es un nicho, estamos avanzando, pero es pequeño aún. ¿Cómo lo podemos hacer para pasar a la norma, a incorporarlo más, a instalarlo más? Y ahí nosotros vemos tres aspectos, tres grandes desafíos que creo que es importante considerar a la hora de avanzar en un desarrollo más sostenible como país. Primeramente, el tema de la difusión de estos conceptos. O sea, yo agradezco este espacio de conversación, el que podamos debatir, porque necesitamos conversar, entender qué es y qué no es, disminuir prejuicios. Hay muchas veces que uno dice, ay, pero eso es, no tengo idea, algo distinto a lo que nosotros hacemos del sector privado. No, esto es con la lógica del sector privado. Entonces, difundir, entender qué es inversión de impacto. Yo les aseguro que muchos de los empresarios pueden estar viendo sus empresas y si incorporaran esta lógica se estarían dando cuenta que podrían estar nombrándolo como inversión de impacto. Porque es incluir ciertos factores más que lo posibilitan. El segundo gran tema que me parece el gran desafío para escalar esta industria tiene que ver con habilitarnos, porque esto es como cambiar la mirada de alguna manera, ¿no? Esto no es que esté bien o mal, uno empieza a evolucionar, las sociedades avanzamos, enfrentamos desafíos y uno cambia la mirada y se da cuenta, bueno, efectivamente, para hacer una buena evaluación de riesgo tengo que incorporar todos los factores. Ok, entonces, ¿pero cómo lo hago? Y ahí es donde el habilitarse es tan relevante. Habilitarse no solo a nivel de analistas o de personas que técnicamente estén haciendo el análisis, también a nivel de gerencia, a nivel de directorios. Yo me pregunto, ¿cuántos directorios cuentan con capacidades, con estas miradas en sus decisiones de largo plazo, en sus discusiones cotidianas, ¿no? Y no solo a nivel del sector privado, también el habilitarse pasa por tener un sector público bien habilitado, bien capaz en estos temas, que técnicamente entienda. Y en eso hemos ido avanzando, yo creo que tanto el sector público como el privado, pero muy, muy incipientemente. Y necesitamos darle más tracción. Bueno, y finalmente yo creo que el tercer gran desafío es el tema de la regulación. Pero no solo la regulación, sino que también la autorregulación. Tú algo mencionabas, Rafael, pero yo creo que también desde el sector privado es importante avanzar en la autorregulación. ¿Cuáles van a ser nuestros mínimos y nuestros máximos? ¿A dónde queremos llegar en estos temas? Antes de que nos empiecen a imponer ese tipo de información. Yo creo que hoy día hay un poder enorme desde el sector privado para aportar en estas temáticas, estamos avanzando y necesitamos instalar un sentido más de urgencia para poder seguir enfrentando estos temas con mayor claridad y con resultados más concretos. Muchas gracias, María José. Y tomando un poco los dos desafíos, ¿no es cierto? Uno, temas de productividad, de capacitación, de reconversión laboral, que no requieren cambios regulatorios, sino que las empresas tienen que abrazarlo y lo están haciendo, de hecho. Aquí vamos a tener dos testimonios de ello, digamos. También el tema de incorporar en el fondo la lógica de impacto en las inversiones. Aquí tenemos dos gerentes generales de empresas relevantes globales, como AB InBev y Microsoft, que han hecho cosas bien importantes en Chile, inversiones relevantes que han anunciado en tiempos difíciles. Y además esas inversiones han ido acompañadas de, ¿no es cierto?, una conexión con desafíos ambientales muy relevantes. O sea, hay una empresa, una planta cervecera, ¿no es cierto?, de AB InBev,
moderna en la frontera tecnológica, un plan de inversión, ¿no es cierto?, en data centers de Microsoft. Cuéntenos su mirada, su testimonio de esta conexión entre sostenibilidad, inversión y cómo podemos en el fondo aprovechar esa conexión para, por así decirlo, poner el concepto de la inversión mucho más cerca de los ciudadanos que están obviamente preocupados de los temas medioambientales y sociales. Luis. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Bernardo. A modo de presentación, para los que no nos conocen, Cervecería AB InBev es la mayor compañía cervecera del mundo. Tiene entre sus marcas 8 de las 10 marcas más valoradas a nivel mundial, entre las que se cuentan Corona, Budweiser, Stella Artois. En Chile, un amplio portfolio que ha ido creciendo a lo largo de estos 30 años que estamos presentes en Chile y ahora también teniendo la distribución con el sistema Coca-Cola a través de un reciente acuerdo con Andina y Embonor. Para ir un poco al foco de esto, nuestro propósito como compañía es unir a la gente por un mundo mejor, ¿no? Lo que voy a tratar de dar en los próximos minutos es algunos ejemplos concretos de iniciativas en términos de sustentabilidad y que incorporan también la parte social. Por eso digo, la clave para nosotros es cambiar y tener una visión complementaria, una perspectiva distinta que ha quedado bien plasmado en cuanto a su necesidad a partir de lo que hemos vivido en Chile, tanto en octubre pasado como con toda esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Entonces, pasar de una mirada de sustentabilidad, que obviamente incorpora lo económico y tenía lo del medio ambiente, para incorporar también la parte social. Por eso uno deja de hablar de sustentable para pasar a hablar de sostenible, ¿no? Y es un poco lo que nos convoca en términos de inversión sostenible. Entonces, algunos ejemplos concretos, digo, para tratar de mostrar consistencia entre el decir y el hacer, porque si no, hay como sueños lindos o propósitos lindos, pero hay que ser consistente con lo que uno dice para poder hacerlo en la realidad. En términos de medio ambiente, primero definir objetivos concretos, metas de sustentabilidad. Nosotros definimos a nivel mundial metas de cara al 2025, muy concretas en 4 áreas, digamos, bien concretas, que sean medibles, que sean de alguna manera alcanzables y que por otro lado te compromete con respecto a la sociedad. En términos de inversión, como comentabas, 130 millones de dólares hemos invertido en Chile en los últimos 3 años. Veníamos invirtiendo 100 hasta el año 2020 y en plena pandemia, lejos de frenar inversiones, invertimos 30 millones más y estoy hoy en condiciones de anunciar que en 2021 y 2022 vamos a invertir 40 millones más. En términos de seguir ampliando esto, no solo triplicando la capacidad de producción que tenemos en Chile, sino también teniendo la cervecería más moderna, que nos permite, entre otras cosas, ahorrar 30% del consumo de agua, que es el principal insumo y que por otro lado es tan crítico en Chile, ¿no? Que está en el puesto 18 cuando uno mira a nivel mundial en términos de escasez hídrica. Tener una planta de tratamiento de efluentes y un montón de medidas que llevan a ahorros y atenuar el impacto en el medio ambiente que tenemos nosotros. Por otro lado, también con orgullo decir que somos la primera cervecera de Sudamérica en producir en Chile el 100% de nuestra producción con energía 100% renovable proveniente de la planta solar de Diego de Almagro con Enel Green Power. Ser la primera compañía de consumo masivo que tiene su flota de distribución en términos interurbanos a GNL, ¿no? A gas natural licuado, sustituyendo todo lo que es el gasoil. Una aceleradora que hemos recién hace 2 meses terminamos de realizar también, donde buscamos soluciones innovadoras para nuestros desafíos de sostenibilidad en diferentes áreas, tratando de unir el emprendedor, la idea, con lo corporativo para poder darle impacto a esto. Y después, por supuesto, las marcas, que son las que hablan con los consumidores, ¿no? Corona es un caso de éxito a nivel mundial por lo que ha hecho en Chile, limpiando en conjunto con Parley más de 1 millón de metros cuadrados de playas chilenas, más allá de la concientización que hace con todo el tema de cuidar los océanos, Stella Artois con el agua, Budweiser con el 100% renovable y obviamente Becker con el consumo responsable. Ahora, decía al principio, hay que incorporar la parte social, esta visión complementaria. Cuando hablo de lo social me refiero a los colaboradores y a las comunidades, ¿no? Siempre ir de adentro hacia afuera, ¿no? Y creo que lo que nos pasó en octubre del año pasado en Chile movilizó a todos, nos movilizó completamente y cada uno hizo su mea culpa y revisó sus gaps, sus diferencias, sus posibilidades de mejora y sus esfuerzos posibles también en línea con esto, ¿no? Entonces,
mejorar adentro de casa primero para ir después a las comunidades. Nosotros levantamos el sueldo básico de nuestros colaboradores a 500.000 pesos, cubrimos el 100% del seguro complementario a todos aquellos que cobren menos de 1 millón, realizamos talleres de apoyo psicológico, asesorías de todo tipo, ampliamos la licencia por paternidad a 45 días y comités de diversidad e inclusión, que incluyen no solo comité de mujer, sino LGBT también y discapacidad internamente. Con respecto a las comunidades, el COVID ha desplegado una cantidad de iniciativas que tienen que ver con flexibilizar nuestros procesos para extraer el alcohol de nuestro proceso de cervezas y donar 140.000 unidades de alcohol gel a distintas instituciones, utilizar la cebada de nuestro proceso productivo para hacer pan y donar pan, más de 10.000 panes a las localidades o las comunas cercanas a donde nosotros operamos, utilizar nuestros camiones de distribución para transportar alimentos y distintos temas de aseo y demás, concientizar, apoyar a las pymes con Stella Artois, apoyo a un restaurante, también lo mismo hicimos con Corona apoyando al turismo, Becker apoyando al botillero y demás. Y por último, y para cerrar algo que estamos comunicando también estos días, y es con este recurso que es tan escaso, y por eso hablaba y que tiene que ver con el agua, y hablaba recién, es cómo innovar con propósito, ¿no? Nosotros vamos a entregar agua lista para el consumo a través de una tecnología nueva, que es una tecnología de un invento chileno de Plasma Waters, con Alfredo Solesi, que es un inventor chileno, tratando de donar y dar más de $500.000, digamos, para poder dar en los próximos 24 meses acceso al agua potable a más de 3.500 personas en 7 localidades de la comuna de Quilicura y Tiltil. Entonces, ahí yo tengo un video que resume un poco este tipo de iniciativas y con eso cierro, pero voy a la importancia que tiene lo colaborativo en la innovación para el impacto real y concreto y la consistencia entre lo que las compañías decimos con lo que después hacemos. Un importante impulso a su sostenibilidad empresarial está dando la cervecera AB InBev Chile. Esta es la planta fotovoltaica Diego Almagro en la región de Atacama. Vamos a producir el 100% de nuestra cerveza con energía renovable no convencional. Y hemos reducido más del 30% nuestro consumo de agua. Los últimos meses en Chile hemos sufrido muchísimos cambios y por lo tanto las empresas tenemos una responsabilidad social que cumplir. Tú le estás entregando herramientas a la gente y estás trayendo a tu organización gente calificada para los desafíos que se requieren. Parte de lo que Chile es hoy, pero que queremos construir un país distinto y mejor que el que tenemos hasta ahora. Estamos recibiendo una generosa donación de la empresa AB InBev Chile. Vamos a poder repartirlos en comunidades que no tienen a veces ni agua. Este pan va a ser entregado a gente que está en estos momentos pasándolo muy mal. Es un excelente ejemplo de alianza público-privada. Y estamos muy orgullosos de poder ayudar a la gente que está necesitándolo en este momento tan difícil. En los últimos años estamos con altos estándares de calidad y tecnología a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Quiero felicitar a todo el equipo de AB InBev por lo que están haciendo. Ya tienen un contrato de suministro eléctrico 100% renovable, además ahora incorporando el gas natural licuado en su flota de camiones de distribución. Esperamos que además de esta iniciativa, otras que implementemos en el futuro puedan también colaborar con la sustentabilidad, como siempre decimos, es nuestro negocio. Muy bien, muchas gracias, Luis, por tu testimonio, y felicitaciones por lo que están haciendo. Están invirtiendo en Chile y lo están haciendo de una forma que se conecta mucho con el desafío de sostenibilidad, así que felicitaciones por ello. Y ahora Sergio, gerente general de Microsoft, nos va a contar su testimonio. También tiene un plan de inversión relevante en Chile y también estamos seguros que lo hace con una mirada de sostenibilidad. Sergio. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, y darle gracias a Invest Chile y Ministerio de Economía. Realmente es un orgullo estar hoy día hablando de este tema. Creo que sustentabilidad en las inversiones y la manera de hacer negocio es un tema tremendamente relevante y qué mejor que estar hablando de distintos puntos de vista. Para nosotros en Microsoft el tema de sustentabilidad está metido en el ADN de lo que hacemos.
en el día a día, en cómo concebimos la manera de hacer negocios, la manera de relacionarnos. Es algo que tenemos íntimamente internalizado y que se refleja en muchas cosas. Se refleja en la manera que operamos, cómo manejamos nuestro negocio. Y es algo que hemos venido haciendo hace muchísimos años. Yo diría que prácticamente desde nuestros orígenes. Ahora, quería destacar un punto que también se dijo acá, que muchas veces sustentabilidad se asocia solamente con medio ambiente. Y el impacto social es igual de importante. Sobre todo si queremos tener inversión y queremos tener negocios y una manera de hacer empresa en la cual sea sostenible en el tiempo y que verdaderamente sea un aporte para la sociedad. Y en ese sentido tenemos distintas iniciativas que hemos estado haciendo. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el carbono. Nosotros somos carbono neutral desde el 2012. Nuestros data centers van a estar 100% alimentados en todo el mundo por energía, son más de 160, por energía limpia a contar del 2025. Al 2030 vamos a hacer carbono negativo, vamos a sacar más de lo que estamos emitiendo. Y al 2050 vamos a eliminar toda la huella de carbono que dejamos en el planeta en algún momento. Ahora, engancho un poquito también con lo que estamos hablando antes del punto de vista de los estándares. Eso tiene que ver con un compromiso de la compañía, independiente de la medición, independiente que alguien te esté midiendo. Eso no tiene, a veces la falta de algún estándar no tiene que paralizar la acción. Y me encantaría ver cómo muchas más empresas, y muchas empresas están comprometidas, pero muchas más empresas están tomando esos pasos y están tomando un compromiso público que al final, de una manera, es muy positivo porque el público te hace accountable de cumplirlo. Otra línea que estamos también siguiendo tiene que ver con el agua, que es un tema tremendamente relevante, bueno, en Chile hoy día más que nunca. Hoy día nosotros hemos decidido, hoy día hace ya algunos meses, que hacia el 2030 vamos a hacer agua positivo, lo cual significa que todo el agua que estamos consumiendo, obviamente vamos a reducir el consumo, pero vamos a devolver al medio ambiente más agua de la que estamos consumiendo. Y eso tiene que ver con el compromiso de tener, obviamente, un mucho mejor ambiente. También el tema de los residuos es tremendamente importante. Y sin duda que hoy día lo tenemos desde cómo en los edificios hemos eliminado los vasos o los servicios de un solo uso, cómo estamos teniendo cada día hoy día mucho más reciclado, compost, etcétera, en cada uno de los campos que tenemos en los 160 países que operamos hoy día. Pero eso no basta. Tiene que ir mucho más allá. Y ahí quiero conectar también con cómo nosotros conceptualizamos los productos, porque también todos estos temas son sumamente importantes y son temas altamente visibles, pero bueno, cómo nosotros diseñamos hoy día un producto que sea sustentable. Y esto no es que yo diseño un producto, hago un servicio y después digo, ya, mira, ahora me voy a preocupar. Eso sale mucho más caro. Uno tiene que diseñarlo desde el origen, tiene que tener conceptos como accesibilidad, pero también sustentabilidad. ¿Cómo estoy pensando que esto va a ayudar a reducir la huella? ¿Cómo va a ayudar también a otras instituciones, a otras organizaciones, a los clientes justamente también, para que puedan reducir su huella de carbono? Ahí conecto, por ejemplo, con una iniciativa que hemos hecho, que hemos generado calculadoras en línea en los cuales los clientes y las organizaciones pueden medir la huella de carbono, la reducción de la huella de carbono cuando utilizan nuestro servicio, visibilizando eso. Y también creo que eso es tremendamente potente y moviliza. Ahora, hablando también del ecosistema en general, nosotros tenemos claro que tenemos un impacto mucho más allá del impacto directo que tenemos en nuestras operaciones. Y en ese sentido trabajamos mucho hoy día con los clientes justamente para ayudarles a ellos también, desde visibilizar lo que nosotros hacemos, como también decía antes, de entregar herramientas para que ellos puedan ver cómo están progresando en este camino a colaborar, a tener un negocio mucho más sustentable, pero también en el ecosistema de nuestros proveedores. Hoy día para nosotros son variables de evaluación con nuestros proveedores, digamos, la reputación o el footprint que tienen en medio ambiente, en qué tan sustentables están siendo. Incluso también el año pasado lo anunciamos, desde el punto de vista cómo es la composición del liderazgo, incluso de los directorios, desde el punto de vista de diversidad e inclusión, qué tan diversos son. Porque la verdad, si queremos realmente generar un impacto, yo creo que tenemos que actuar de manera mucho más coordinada. Y bueno, ahora quería aterrizarlo a un proyecto un poco más concreto que ha sido bastante visible este último tiempo, que tiene que ver el Plan Transforma Chile, que consiste en la creación de una nueva región geográfica de data centers en Chile. Lo cual tiene obviamente una componente tecnológica muy importante y muy relevante, como acerca los servicios de la nube, inteligencia artificial, datos y sin duda de beneficio que al final se termina traduciendo en un beneficio y una ventaja competitiva para el país. Y eso lo hemos diseñado desde el origen también, cumpliendo con todo lo que hablamos antes, desde el punto de vista, obviamente, el que sea agua positivo, el consumo energético que sea limpio, todas esas variables que antes que les comentaba. Pero es súper importante también que, por un lado,
las personas pueden tener impacto. Muchas veces cuando uno habla solamente de inversión, la verdad no se entiende todo el impacto que tiene, lo positivo que puede traer en el desarrollo de un país. Y es por eso que le pedimos a una consultora que se llama IDC, una consultora muy global, muy importante, que dijera, bueno, ¿cuál es el impacto? En base a la experiencia que hemos visto en todos los otros países que hemos creado esta zona geográfica, ¿cuál es el impacto que va a tener esta inversión en Chile? Y ese estudio estimó que vamos a tener hoy día se van a crear asociados o acelerados de manera directa e indirecta, producto de esta nueva zona geográfica, 51.000 nuevos empleos en los próximos 4 años y va a generar 11.300 millones de dólares adicionales a la economía. Lo cual, sin duda, es muy importante y muy relevante y una muy buena noticia para el país. Pero ahora la pregunta de vuelta es, bueno, pero ¿cómo podemos hacer esta inversión más sustentable todavía? Y por eso anunciamos un pilar que tiene que ver con la generación de habilidades digitales. Es tremendamente importante, teniendo este activo, teniendo esta ventaja competitiva, que las personas lo pueden utilizar, le pueden sacar partido. Y ahí hicimos un compromiso público y ya empezamos a ejecutar de poder entrenar a 180.000 personas en habilidades digitales. Y las habilidades digitales son tremendamente importantes, justamente para cambiar nuestra matriz de servicios, para cambiar la configuración del país, sobre todo en largo plazo. Como hablamos hace poquito, hablabas tú, Rafael, bueno, ¿cómo nos queremos mapear hoy día con Alemania, con Canadá? Bueno, tiene que ver que tenemos que mejorar en los skills que tenemos en el país. Y creo que también es tremendamente importante, dada la crisis que estamos viviendo en el mundo post-COVID. Sin duda que se aceleró muchísimo la digitalización. Pero bueno, y uno veía, por ejemplo, las estadísticas del penúltimo Cyber Monday, un 30% de la gente que compró era primera vez que compraba. Eso es un tremendo incremento en el mercado. Ahora, bueno, pero ¿cómo logramos no solamente que las organizaciones grandes, medianas y pequeñas participen en esto, pero bueno, cómo logramos que las micropymes, cómo logramos que el señor o la señora que está en la feria al final, que para esa persona la transformación digital es como en PowerPoint probablemente alguien le hace un slide que copia los productos que tiene, lo viraliza con celular y después se pone a repartir frutas o verduras por Instapart. Entonces, esta oportunidad yo diría que es tremendamente potente para todos. Y es necesario justamente agregar estas componentes sustentables al proyecto de manera, ¿cómo se llama?, las ambientales, pero también de impacto social. Y ya para cerrar, quiero desmitificar algo. Creo que es la falsa dicotomía que uno tiene que, a veces se plantea, bueno, o soy rentable o soy sustentable. Esa es una falsa dicotomía. La verdad, se pueden hacer perfectamente las dos cosas. Es necesario un compromiso fuerte, es necesario considerar del origen, del momento uno, cómo estoy considerando estar en el diseño. Porque esto no solamente es un imperativo moral, es un buen negocio al final. Si nosotros destruimos el planeta que tenemos hoy día, si nosotros tenemos inversiones en las cuales no coexisten de buena manera con las comunidades o que generen externalidades negativas, la verdad, el negocio se acaba. Entonces, tenemos un imperativo moral, pero también justamente de negocio hacerlo. Así que por donde uno lo quiera mirar, es un tremendo negocio tener inversión sustentable. Muchas gracias, Sergio. Y también felicitaciones por lo que están haciendo en Chile Microsoft y así como también AB InBev. Así que aquí hay historias positivas, ¿no es cierto? Pero si uno ve la cifra agregada, ¿no es cierto? El año pasado cayó la inversión en Chile. La productividad está estancada hace bastante tiempo. Quizás el próximo año se estima que crezca la inversión, pero no en igual magnitud a cómo cayó el año pasado. Y la verdad que tenemos un desafío de inversión mayor, digamos. Y no hay duda que hay temas, digamos, de los procesos de permiso, etcétera, que se pueden mejorar, como decía Rafael, ¿no es cierto? Hay varias cosas que se pueden hacer sin necesidad de cambio de leyes, digamos. Hay mucho por hacer ahí. Pero quería entrar un poco en la discusión cómo enfrentamos este desafío de reactivar fuertemente la inversión, más allá de casos particulares de empresas destacadas como las que están en este panel, a nivel agregado, que involucre, ¿no es cierto?, a grandes compañías, nuestras grandes industrias exportadoras, que involucre a pequeños emprendedores, a pymes, a emprendedores de base tecnológica, en fin. Claramente tenemos una brecha de inversión relevante si es que queremos aspirar a ser un país desarrollado y tenemos que generar un impulso fuerte. Yo soy optimista, digamos, en SOFOFA somos optimistas porque las principales industrias chilenas exportadoras son muy protagonistas de la nueva economía, digamos. Nuestra minería es protagonista del almacenaje, de la electromovilidad, nuestros alimentos son protagonistas del desarrollo de las clases medias, ¿no es cierto?, de los países asiáticos, en fin, el salmón, la agroindustria, la industria forestal también es protagonista, ¿no es cierto?, de los nuevos productos que se están desarrollando en torno al packaging de pequeños paquetes que están circulando por el mundo. En fin, entonces tenemos industrias que son muy competitivas y que son muy protagonistas de la economía del siglo XXI. No es el caso de un país que sus industrias principales quedaron obsoletas, al revés. ¿Y por qué soy optimista? Porque creo que en torno a estas industrias se pueden generar estos ecosistemas de emprendedores, de proveedores de soluciones tecnológicas, ¿no es cierto?, como por ejemplo data center. Finalmente todo esto son eslabones de una misma cadena. O sea, si se desarrolla nuestra gran industria, bueno, más data centers se requieren, más conectividad se requiere, más infraestructura.
finalmente más empleos formales, esos empleos formales también generan, ¿no es cierto?, mayor consumo. Entonces, finalmente son eslabones de una misma cadena. Entonces mi pregunta es para todos, y quizás Rafael puede comenzar a responderla. ¿Qué tenemos que hacer para impulsar la inversión? Se habla de incentivos tributarios generales. Creo que hemos perdido competitividad tributaria desde el punto de vista del impuesto a la inversión, digamos, que es el impuesto corporativo. Está por ahí la discusión, en fin, también se habla, ¿no es cierto?, de problemas de nuestro mercado de capitales, que puede ser muy desarrollado en una cierta fracción, que, ¿no es cierto?, emisiones de bonos, de acciones, digamos, para las empresas, por así decirlo, establecidas, pero el financiamiento para los emprendedores de capital de riesgo, que están en etapas más tempranas de desarrollo, quizás no es tan profundo. ¿Cómo lo ves tú, Rafael? Quizás me tomo de lo que decía Sergio, que me gustó la idea esta de que uno tiende a vivir en un mundo de dicotomías que al final son falaces. Yo entiendo que cuando uno se para en un país que es un país muy pobre, que tiene muchas dudas de qué va a pasar hacia adelante, o sea, imaginémonos el Chile de 1990, con toda la incertidumbre que había, uno tiende a transformar el mundo en bueno o malo. Uno tiende a pensar en que el mejor Estado es el más grande o el más chico, dependiendo de tu aproximación ideológica al problema. Pero la verdad es que la realidad es mucho más compleja. En esos momentos, tal vez una política de brocha gorda tiene sentido también. Pero estamos nosotros, y yo quiero insistir, aunque muchos no quieran reconocerlos, en un momento de nuestro desarrollo, gracias al éxito de los últimos 30 años al menos, que nos obliga a empezar a pensar en políticas que tienen que complementar las otras. Aquí no se trata, por ejemplo, para hacer la analogía, de abandonar la macroeconomía y la importancia del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Pero tenemos también que subirnos a la micro y agregar aquellas otras cosas que a veces parecen irrelevantes a nivel individual, pero que son, insisto, la que nos separa de lo que nosotros teníamos que hacer en el año 90. Y ahí un comentario, porque no voy a hacer yo una propuesta tributaria acá, pero aquí copiar no es malo. No porque te aseguren resultados positivos, pero porque uno puede aprovechar la experiencia de países que ya han vivido estos procesos. Y en ese sentido, a propósito de lo que tú decías en términos tributarios, a mí me parece que aquí no se trata de bajar o subir impuestos, se trata de bajar los impuestos malos y de subir los impuestos que no tenemos, que son necesarios para, por ejemplo, generar la recaudación que permita que el Estado haga la pega que tiene que hacer. Entonces, insisto, para terminar, sin pretender entrar en un debate tributario particular, mi concepto general es el que ya acabo de mencionar, pero sí yo pensaría, por ejemplo, en que todavía, a pesar de que hemos avanzado en el último tiempo, lo conversábamos antes de antes de entrar al panel, que Chile yo creo que en los últimos años ha hecho algunos cambios tributarios a propósito de la depreciación instantánea, ¿no es cierto?, que son relevantes y que son herramientas que en muchas partes del mundo, de izquierda y derecha, se usan y se usan con éxito. Pero hay todavía algunas cositas que en este país los expertos tributarios insisten. Uno puede, por ejemplo, pensar en cambiar exenciones hoy día, como la renta presunta o el bajo impuesto al diésel, y generar recursos que permitan, por ejemplo, avanzar en la dirección de reducir del impuesto a las utilidades el pago por intereses por deuda y pensar además en un descuento que tenga que ver con una renta libre de riesgo al capital. Son cosas técnicas, son cosas puntuales, pero lo uso como un ejemplo bien concreto porque existe en muchas partes del mundo y en Chile todavía no se implementa. Entonces, en una línea, mi concepto es, perdamos el miedo al pincel fino, entendamos que ya no se trata de encontrar balas de plata, reconozcamos que aquí tiene un rol el Estado en algunas dimensiones creciendo y en otras achicándose, y lo mismo el mercado, y pensemos en cuáles de estas políticas puntuales que voy a llamar microeconómicas son las que tenemos que sumar a la discusión, sin miedo a equivocarse, y ahí viene un concepto general que es fundamental y que en Chile no está en la cultura estatal, sobre todo, espero que esté en la privada, y que es que uno tiene que asumir riesgos, saber que la mayoría de las veces se equivoca y luego tener la capacidad no de evitar los riesgos, porque eso es imposible, porque los países desarrollados no son desarrollados porque no se equivocan, sino que son desarrollados en este concepto porque pillan rápido los errores y los resuelven, y por lo tanto implementar evaluación de políticas públicas, algo que en Chile, y esto da vergüenza, y me duele la guata decirlo, en Chile todavía no se hace de manera sistemática, explícita y estructurada, evaluar las políticas públicas. Y si estamos dispuestos a hacer eso, podemos darnos el lujo de asumir ciertos riesgos, probar distintas políticas y sin ideología en esta dimensión empezar a avanzar. Por ejemplo, en lo tributario, que genera tanto debate. Bueno, eso yo comparto mucho el tema de la evaluación, tanto antes de que ingrese un proyecto de ley, anticipar los eventuales impactos,
cómo en el fondo, una vez que la ley está vigente por 5 años, hacer una evaluación ex post. En el fondo hay países que han optado por establecer un plazo fijo. Digamos. Toda ley debe someterse a una evaluación ex post una vez que cumple un cierto periodo de tiempo. Digamos. Eso generaría un gran impacto, creo yo, en la calidad regulatoria, en fin, en el stock y el flujo regulatorio. Así que interesante ese planteamiento. Y quiero pasar a ti, María José, desde el punto de vista de la lógica de impacto. No quiero hablar de inversión de impacto, porque eso quizás se interpreta como una cosa de proyectos que tienen como destino exclusivo, ¿no es cierto?, un tema social o medioambiental, sino que también por imprimir la lógica de impacto a un proyecto de infraestructura, un proyecto minero, un proyecto energético, un proyecto forestal, en fin, agroindustrial, etc. Y ahí la gran dificultad, creo yo, que existe, ¿no es cierto?, es las métricas. Así como hay métricas de impacto económico que están 100% estandarizadas, se reconocen, son comparables. ¿Cómo ves tú en el fondo quién ha generado un marco, digamos, de métricas? Hay distintas iniciativas, pero creo que el gran desafío, siguiendo un poco esta lógica de que lo que no se mide no se gestiona, yo creo que todas las empresas, todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes, están en esta dirección que mencionaba recién Luis, que mencionaba Sergio, y probablemente ayudaría mucho tener una medición, indicadores, KPIs, métricas, que pudieran en el fondo realmente poner en igual nivel de importancia en ese reporte del directorio las métricas económicas, sociales y ambientales, y que realmente sean comparables no solamente localmente, entre industrias, internacionalmente. ¿Cómo lo ves tú, María José, ese tema? Bueno, sin duda un tema súper relevante y que está tal vez en el corazón del tema de las finanzas sostenibles, de la inversión de impacto en particular, pero porque tiene que ver con reportar. Cuando uno está buscando un triple resultado económico, social y ambiental, en el fondo necesitas reportar esos resultados, tanto económicos como sociales y ambientales. Entonces, parte del corazón de este tipo de iniciativa el dar cuenta de eso. Ahora, muchas veces cuando nos enfrentamos al tema de la métrica social o ambiental, se genera como aprensiones, porque uno dice que es difícil, ¿cómo se hace? ¿Pero cómo lo hacemos? Y claro, efectivamente puede tener alguna complejidad, pero que no es rocket science. O sea, yo creo que al final esto es como oferta-demanda. Entre más uno lo pide, más el producto se afina y se detalla y se mejora. ¿Cuánto nos hemos demorado en mejorar la contabilidad? ¿Cuántos cambios a la norma seguimos teniendo después de siglos trabajando con el mundo contable, ¿no? Nosotros hacemos algo que a mí me parece bien como ejemplificador. Tal como financieramente uno lleva una contabilidad y externamente una vez al año llega un auditor y te audita, nosotros llevamos esa misma lógica al tema de las métricas sociales de impacto en general. Llevar una contabilidad interna, una métrica interna que la levantamos en base a teorías de cambio, con ciertas estructuras que no son nada difícil de llevar, y una vez al año lleva un tercero creíble que es capaz de evaluar nuestro desempeño en términos sociales y ambientales. Entonces, la misma lógica. Ahora, tal vez es muy perfectible todo el mundo de la métrica social y puede haber espacio más de ciertas ambigüedades o no. Hoy día se ha avanzado mucho. A nivel global, yo creo que ha sido una ayuda el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se estén instalando en la agenda global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como muchos de ustedes deben saber, son metas que se ha puesto Naciones Unidas y con ello los distintos países del mundo para lograr cumplir 17 metas de aquí al 2030 y con áreas tan diversas como crecimiento económico, pobreza, desigualdad, agua, energía renovable, en fin, 17 objetivos en ese ámbito. Y por lo mismo ha surgido mucha métrica, taxonomías que te ayudan a ir viendo esas métricas e irlas comparando entre las distintas empresas y los distintos actores. Nosotros también, bueno, hoy día nosotros como administradores estamos aportando a 13 de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se puede medir, se puede llevar la cuenta de eso. Y creo que también hay varios actores que pueden ser como estos terceros creíbles que ven tu desempeño. Nosotros en particular trabajamos con Sistema B, pero creo que hay muchos y que te pueden ir ayudando también a mejorar la gestión. Yo creo que en estas cosas uno no puede casarse como que sea la métrica el objetivo en sí mismo. El objetivo es el impacto, ¿no? Y uno va tomando decisiones en base a información que te va llegando, tal como a uno le llega información de gestión, administrativa, financiera,
de impacto. Y son informaciones que te tienen que ir llegando y tú te tienes que preocupar. Por eso el rol de los directores en esto, de que esa información sea pertinente para ir tomando decisiones. Y eso quizás me permite preguntarle a estos dos destacados ejecutivos de empresas globales que tienen bajo su responsabilidad las operaciones en Chile. Y tú decías, Sergio, el concepto de que esto tiene que incorporarse en el diseño anticipadamente de un proyecto, el impacto social, ambiental y también las métricas, digamos. Y eso, de hecho, te permite comunicar mejor, digamos, el proyecto a esa comunidad que lo va a recibir, digamos. Yo creo que tampoco hay, así como ustedes decían, que no hay dilema entre rentabilidad, ¿no es cierto?, y desarrollo social o medio ambiente. Tampoco creo yo hay un dilema entre aumentar la predecibilidad de los plazos, los procesos para obtener permisos de inversión, con profundizar la participación ciudadana y las métricas permiten, ¿no es cierto?, esa participación ciudadana informada, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? Quizás, dado que estaba en el fondo yendo a ese tema, Sergio, tú tienes un plan de inversiones a puertas relevante, vas a tener que presentar los estudios de impacto ambiental, vas a tener que mostrar, digamos, los beneficios sociales y ambientales de estos data centers, digamos. Ya dijiste que habían hecho un estudio, ¿no es cierto?, en empleo, en fin. Es interesante esa mirada porque probablemente vas a tener la experiencia de pasar por este derrotero, ¿no es cierto?, que es el proceso de aprobación ambiental de un proyecto que la Comisión Nacional de Productividad ha identificado que tiene bastantes cuellos de botella y bastantes áreas de mejora, digamos. Y de hecho, los que estamos en el mundo energético, minero, infraestructura, el tiempo que toma un proyecto de inversión en Chile en comparación con un proyecto de inversión en Australia, por ejemplo, puede ser el doble. Y peor aún, el tiempo es impredecible. Y los criterios de decisión se tornan muchas veces impredecibles. Entonces, ¿cómo estás anticipando ese desafío y cómo lograr en el fondo, en ese diseño inicial, no solamente del proyecto, sino que de su inserción en la comunidad, cómo lograr en el fondo cerrar esa brecha de información, esa asimetría de información que tiene una comunidad, ¿no es cierto?, que eventualmente va a ser vecina, ¿no es cierto?, de un data center? Yo creo que el principal, si hubiera alguna recomendación, bueno, ahora tenemos que hacer la pega, así que te puedo contar después del proceso, pero... Tenemos que hacer otro panel entonces. Yo creo que lo principal tiene que ver con... No existe la sobrecomunicación. Yo creo que es comunicar. Yo creo que hacerlo participativo. Yo creo, como comentaba antes, este mismo tema de ver el impacto económico que tenía. Es una manera en la cual las personas pudieron entender qué significaba esto, porque a veces uno habla de inversiones, montos, millones de dólares, y la verdad, la persona, el ciudadano dice, bueno, pero ¿y de qué me sirve? Yo creo que muchas veces las organizaciones fallan en comunicar justamente cuál es el propósito por el cual están haciendo las inversiones, los desarrollos, bueno, y cómo impacta a las personas. Me quiero colgar lo que dijo María José, que creo es tremendamente importante, que tiene que ver, por un lado, la medición, medir las cosas correctas, tener un compromiso y evaluarse, como tú decías, incluso desde el punto de vista de políticas públicas. Pero también es tremendamente importante cuál es el compromiso real que tienen las organizaciones. Cuando uno mira de repente la estructura organizacional de las compañías, a veces es un reflejo de cómo piensa la alta dirección. Y, por ejemplo, cuando uno mira de repente áreas de sustentabilidad que están colgando de áreas de investor relations o de marketing, lo mismo a veces pasa con RCE, tú decís, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? Porque si el compromiso realmente es importante y la compañía lo declara, bueno, tiene que ser una posición que está reportando directamente al CEO. Tiene que haber una persona, por ejemplo, en el caso de sustentabilidad, que tiene que ser responsable, tiene que ser el champ. En el caso de nosotros tenemos un Chief Sustainability Officer y lo vemos y está obviamente abogando por todo el progreso que tenemos y haciendo a todos accountable, no solamente, como decíamos, el tema a la gente que está en operación, a la gente que está en productos, pero también las personas que estamos en el field de los países. Y creo que pasa al final por el compromiso. Yo creo que es tremendamente importante el compromiso de verdad que tiene el liderazgo, que tienen los gerentes generales, que tienen los directorios justamente en esta línea. Y si eso, la verdad, si eso está, pero el compromiso de verdad, yo creo que no van a haber problemas en la comunicación, en la transparencia, y es como decíamos, de mostrarle a la gente cuál es el impacto, porque es algo positivo. Yo creo que se puede hacer. Gracias, Sergio. Y sobre el mismo tema, Luis, si quieres tú puedes profundizar y también agregar la siguiente pregunta. Tú mismo decías en el fondo que hay que incorporar el factor social, en particular de los colaboradores.
Y básicamente, porque cuando uno habla de recuperación resiliente y sustentable, bueno, esa resiliencia tiene que partir por la persona humana, digamos, la persona, digamos, que tiene que reconvertir sus capacidades. Ustedes básicamente invirtieron en una fábrica, básicamente que está a la frontera de la tecnológica en materia cervecera. ¿Cómo fue la experiencia con las personas, digamos, con la reconversión? Entiendo que están participando ustedes en un proyecto que hemos hablado en SOFOFA, que es Redes, que pretende conectar a una empresa con liceos técnicos, digamos, de sectores vulnerables, para ver en el fondo cómo son las capacidades de esos jóvenes, de forma tal de adaptarlas, ¿no es cierto?, a los requerimientos, por ejemplo, de una planta cervecera nueva, como es la de AB InBev. Entonces quería irte un poquito, ir al tema de la persona, en el fondo. Tú decías, en el fondo, bueno, la sustentabilidad se transforma en sostenibilidad si incorporamos la dimensión social, que dice relación con los colaboradores y con las comunidades. La dimensión social es clave en esto. Yo creo que es lo que marca una bisagra entre un rol totalmente ajeno a lo que está pasando en la sociedad contra tener una mirada complementaria con algo más de corazón de lo que está viviendo la sociedad. Entonces, generar nuevos puestos de trabajo también asume que hay que incorporar a la base de la pirámide que hoy no tiene. Entonces, este proyecto que vos comentabas, educación para la empleabilidad. Voy a generar X cantidad de puestos de trabajo. ¿A quién voy a integrar? ¿Está capacitado eso? ¿Por qué no? Y de hecho hemos tenido muy buena recepción. Ir a la comuna, por ejemplo, de Quilicura o comunas cercanas donde nosotros operamos, a definir, tengo esta cantidad de puestos de trabajo que requieren una capacitación básica. Quizá no hace falta una educación de posgrado para un montón de cosas, empleos básicos. Bueno, necesito diversidad e inclusión. Bueno, mujeres no forman parte. ¿Y por qué no forman parte de esto? ¿Por qué los distintos grupos, digamos, no forman parte? Bueno, ¿qué me falta? Bueno, voy a educar a ese sector, a ese grupo, para poder incorporar diversidad y después generar la inclusión y de esa manera también poder incorporar esta gran demanda social de la parte de abajo, ¿no? Que, digo, si nosotros no aprendemos de lo que pasó acá en Chile a fin de año pasado, más todo lo que hemos vivido con la pandemia, estamos mirando para otro lado. Entonces las empresas tenemos un rol clave en esto y el impacto que nosotros vamos a dar depende también de la colaboración. Si una empresa piensa que sola se va a salvar por hacer A o B y va a salir en un video a decir yo hago esto y no me importa lo que pasa en el resto y no tiene un real impacto, no. Y el secreto para que eso tenga impacto es la colaboración. La colaboración con otras empresas, con otros players. Una aceleradora que acabamos de hacer, se presentaron 88 proyectos de emprendedores, personas que están buscando si la pega le sirve o no le sirve, si la idea que tuvo puede prosperar o no y que requiere de ese apoyo del más grande, digamos, pero que a la empresa también le sirve. Esto no se trata de, digamos, yendo un poco al punto que comentaban recién, de, bueno, si es rentable o si no, forma parte del mismo ecosistema. Digamos, incorporar esa mentalidad, ese cambio de mentalidad creo que es lo que define un antes y un después a lo que hemos vivido en estos últimos 15 meses en Chile y obviamente en el mundo también, ¿no? Bueno, ese tema yo lo encuentro muy importante porque efectivamente la lógica de colaborativa en Chile no está suficientemente desarrollada. Me refiero entre empresas, de empresas con, ¿no es cierto?, organizaciones de la sociedad civil, académicas, instituciones como la CNP, en fin, y el Estado, digamos. Y yo creo que hay muchos de estos desafíos, empleabilidad de jóvenes, economía circular, carbono neutralidad, que son mejor enfrentados colaborativamente. Hay ciertos espacios de colaboración precompetitiva que no los tenemos suficientemente desarrollados. Yo creo que ese es un desafío relevante. Y aquí, bueno, estamos terminando un poco el panel, pero quisiera darle la oportunidad, ¿no es cierto?, de una reflexión final libre sobre la temática que nos invitó, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía y Invest Chile a conversar. No sé quién quiere partir. Parto yo. Mira, a mí siempre me gusta terminar con un comentario positivo, pero en esta oportunidad lamentablemente es un comentario realista, que si no lo asumimos como desafío va a terminar siendo pesimista. Yo quiero agregarle un pelo a la sopa. A propósito del desafío de sustentabilidad. Los datos muestran, cuando uno compara un proyecto equivalente en Australia y Chile minero, de gran magnitud, haciendo los ajustes para que puedan comparar peras y peras, que incluso muchas veces nos encontramos, sorprendentemente con lo que yo esperaba, con que el número de años necesarios desde el momento que tú inicias el proceso hasta que partes la inversión y empiezas a operar, es parecido. Pero la diferencia, no digo que en todos los proyectos sea así, pero en un proyecto típico comparable lo es. Entonces uno diría, bueno, Chile entonces ya está donde tiene que estar. La diferencia es que mientras en Australia, ese proyecto minero, de esos 6 o 7 años que tarda, desde el primer día hasta el momento que empiezas a trabajar,
90% más o menos tiene que ver con resolución de conflictos potenciales con las comunidades locales y 10% con trabas, y con esto no estoy siendo peyorativo, burocráticas, que son necesarias, que son regulaciones que bien implementadas, son fundamentales para que el proyecto sea privado y socialmente necesario. 90-10, comunidad, burocracia. En Chile, y esta es información un poquito cualitativa, pero nuestro estudio tiene muchas conversaciones con cientos de ejecutivos, en Chile es al revés. Es 10-90, 10 con las comunidades. Por lo tanto, si no nos hacemos cargo de lo que yo planteaba al principio, en lo que a mí me toca, que es eliminar burocracia que no sirve y tener la burocracia que sí necesitamos, esto solo va a empeorar, y va a empeorar de manera dramática si pretendemos de verdad en 10 años más mirar para atrás y decir que nos estamos haciendo cargo de lo sustentable. Y eso probablemente pasa un poquito por anticipar lo que es la conversación con la comunidad. Y una vez que esas conversaciones estén en el fondo maduras, luego, ¿no es cierto?, pasar a la evaluación ambiental más técnica, digamos. Y eso podría ser institucional, o sea, podría haber una instancia temprana de participación ciudadana antes de empezar la discusión técnica de que las características del proyecto ingenieril, digamos. Ahí hay mucho que aprender, mucho que copiar. María José, tu reflexión final. A mí me gustaría sumar tal vez el concepto del poder que tenemos las personas. Yo me quedo con este panel de que estamos todos apuntando a una reactivación que sea sostenible. Y no podemos dejar fuera el rol que tienen las personas, los ciudadanos, los consumidores en este proceso. O sea, muchas veces agenciamos que el Estado, hemos hablado mucho del Estado y del sector privado, pero ¿qué pasa con nosotros las personas? ¿Cómo compramos? ¿Cómo invertimos? ¿Cómo ahorramos? El poder que tenemos a través de los distintos instrumentos de mercado va a permitir también una reactivación más sostenible. O sea, no es la responsabilidad de las personas, de las instituciones o agenciarla en terceros. Nosotros tenemos el poder diario de comprar de determinada manera, pidiendo esa información. Cuando queremos invertir un fondo mutuo, ¿en qué fondo mutuo? ¿Qué información respecto a estos temas hay? Cuando queremos comprar en determinadas empresas, ¿por qué en una y por qué no en otra? O sea, yo creo que nosotros podemos como personas hacer que esta reactivación sea más sostenible. Gracias, María José. Y hablando de personas, desde el punto de vista inverso, responsabilidad con las personas, y hablando de inversión, digamos, para acercarlo en el fondo a la realidad humana de una persona, las dos principales fuentes de precariedad en Chile son la informalidad, por un lado, y la inactividad, especialmente de jóvenes y mujeres, o sea, las personas, las brechas de participación laboral. Y precisamente activando un ciclo de inversión virtuoso, sostenible en el fondo, bueno, es precisamente la manera de cerrar esa brecha hoy día el 30% del empleo en Chile es informal. Y hay 15, 20 puntos de diferencia de participación laboral de mujeres y jóvenes con respecto al promedio de la OECD. Ahí hay mucha pobreza, mucha vulnerabilidad, mucha desigualdad, y muchas veces son desafíos desde el punto de vista de la política pública que han estado bastante desatendidos por mucho tiempo. Así que comparto esa mirada más de tanto desde el punto de vista del consumidor con sus decisiones, que cambia finalmente cómo se hacen las inversiones, como también desde el punto de vista del Estado, de las empresas, de ver esas personas en el fondo que tienen que forzosamente ir a la informalidad o mantenerse en la inactividad. Así que, Luis, tu reflexión final sobre esta conversación. A ver, reforzar un par de conceptos que para mí son claves desde la perspectiva privada a nivel empresario. La inversión sostenible tiene obligatoriamente que incorporar el triple impacto. Tiene que incorporar no solo lo económico que viene de raíz, sino también el medio ambiente y la parte social. El segundo punto para mí es la consistencia para las empresas, el decir y el hacer, ¿no? Lo que uno dice y lo que uno hace. Y el tercer punto, que tenga impacto, que no sea para un PowerPoint, que no sea solo para el discurso, y entender que para que tenga impacto tiene que haber colaboración. Si no hay colaboración empresaria, el impacto termina siendo muy poco y el real avance que tenemos para nuestros colaboradores, para las comunidades en las cuales operamos, va a ser siempre muy chico. Y el consumidor se da cuenta y lo va a valorar cada vez más. Por lo tanto, las empresas lo van a tener que hacer por convicción o por conveniencia. Pero pensar que el consumidor no va a valorar en un futuro qué hace la empresa versus lo que dice, digamos, y qué impacto tiene en esta sostenibilidad, es no estar viendo, digamos, cómo sigue la película. Muchas gracias. Sergio, tu reflexión final. Mira, quiero primero destacar un punto que pasó, dos puntos que pasaron un poquito colados, que dijo Luis, y tiene que ver, número uno, diversidad e inclusión. Yo creo que en ese sentido en Chile estamos tremendamente al debe. Si queremos realmente sacarle todo el partido que tenemos hoy día como país, todo el talento, tenemos mucho camino que recorrer. Es cosa de ver hoy día la composición muchas veces de los directores que tenemos hoy día, que son
90 y tanto % hombres, la verdad, hay que partir de arriba, hay que partir de liderazgo justamente y tenemos que cambiar. Ahí creo que eso es un no negotiable que tenemos que hacer como sociedad, si queremos aspirar a ser un país mucho más desarrollado. Otro tema que también se comentó que es tremendamente importante es el tema de la educación. O sea, por un lado es la reconversión laboral, que tiene que ver obviamente cuando la gente ya está en periodo laboral, pero también la educación. Yo creo que ahí estamos, como Chile, estamos al debe hace un buen rato. Creo que tenemos que hacer mucho más inversión entre todos. Y cuando hablamos de quién tiene que hacerlo, yo creo que no es que, oye, tiene que hacerlo el Estado, tiene que hacerlo un privado. La pregunta es, bueno, cómo nosotros mismos, como comentabas tú el ejemplo, Luis, cómo nosotros mismos como organización estamos ayudando a esos programas. En el caso nuestro también tenemos hartos programas para ayudar a los niños que aprendan a codificar, para que las personas, para que los jóvenes tengan empleo, también de minorías, pero creo que es algo que tenemos es necesario, también es no negotiable. Tenemos que avanzar si de verdad queremos sacarle todo el partido que tenemos como país, porque tenemos una cantidad ahí de recursos, por así decirlo, o de capacidades no aprovechadas. Y por último, vuelvo al punto que dije antes, yo creo que es de la falsa dicotomía. La verdad, el problema está en los ojos de las personas, de los que toman las decisiones, no es real. Podemos perfectamente tener proyectos y una manera de hacer negocios que sean sostenibles, y no hay que decidir entre que sea sostenible y que sea rentable. Si uno junta las dos cosas, es tremendamente rentable, pero mucho más allá de lo económico. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, insistir lo que han dicho todos acá, en el fondo, que la lógica colaborativa, estos aprendizajes compartidos, es fundamental. Y ahí paso al aviso, digamos. Instituciones como Sofofa, también como AmCham, que hoy día preside Sergio, debieran ser espacios, plataformas, no solamente para promover políticas públicas, sino que también plataformas para que las empresas socias compartan experiencias. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en algunas cosas como con AmCham, en fin, o sea, falta mucho la lógica colaborativa para enfrentar desafíos como la empleabilidad de jóvenes, la economía circular, el carbono neutralidad, en el fondo el desafío de sacar adelante proyectos de inversión con triple impacto, en fin, así que bueno, muchas gracias por la conversación. De nuevo, muchas gracias al Ministerio de Economía, a Invest Chile por esta iniciativa. Creo que poner el tema de la inversión en el centro del debate en los primeros días de enero del 21 es muy importante, así que felicitaciones por esa iniciativa del Ministerio y a Invest Chile. Y muchas gracias de nuevo a los 4 destacados panelistas. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Por supuesto, esta es una conversación que no se agota acá, pero que nos ha dejado ideas relevantes para continuar debatiendo. Muchas gracias, Bernardo, y a todos los panelistas por acompañarnos esta mañana. Y muchas gracias a todos quienes han participado hoy como espectadores en esta primera jornada. Los dejo invitados para que nos acompañen mañana, desde las 9 de la mañana, en nuestro segundo día de seminario, donde estaremos hablando de energía verde e infraestructura. Y también les recuerdo que visiten el sitio web del Ministerio de Economía y de Invest Chile para conocer más sobre las oportunidades que Chile ofrece para la inversión. Nos vemos mañana en la segunda jornada de Elige Chile. Muchas gracias. We are Chile. For us, each day is an adventure. The adventure of learning, the adventure of growing, of harnessing new talent. We are a young country, but one that has come a long way. It has not always been easy. Our character has been forged by challenges, and we're proud of what we have built together. You know us. You know what we're talking about. We're talking about confidence and the future we're building today. We're talking about strength, transparency, and a country with a vision of international integration, with you as a partner. An ideal partnership for your project to thrive. With talent, with creativity, with leadership. We are Chile, the platform in Latin America for global business. Let us make your next project happen.